Un año muy intenso con vaivenes desde el punto de vista de la economía, con muchos desafíos para el gobierno provincial. Uno de ellos tiene que ver con los subsidios. Ya se conocen algunos números fundamentalmente para el transporte. Bueno, nosotros hemos asumido este año gran parte de las inversiones y de las transferencias que el Estado Nacional ha dejado de hacer. Las más importantes tienen que ver con el llamado Fondo Federal Solidario, o Fondo Sojero, como se conoce, que va a tener un impacto importante en la economía en el año 2019. La otra parte muy importante es la de subsidios, tanto de transporte como la tarifa social eléctrica. Nosotros, cuando hicimos la primera evaluación del impacto que esta quita de subsidios iba a tener, nos daba un cálculo de alrededor de 5.000 millones de pesos. Eso, obviamente, con los incrementos tarifarios en el caso de la energía eléctrica y con los incrementos que van a tener los costos del transporte también, seguramente va a significar más dinero para la provincia. Pero bueno, el gobernador Lifschitz ya ha anunciado en estos días que la provincia va a hacerse cargo del 50% de los subsidios que se quitan al transporte. Luego habrá que ver con un reacomodamiento de tarifas y con otro tipo de estrategias cómo el incremento del boleto logramos que sea el menor posible, ¿no? Cuando se hablaba de la quita de subsidios, los cálculos daban que había que llevar casi a un aumento del 100%, es decir, casi duplicar el costo del boleto de transporte urbano de pasajeros. Nosotros estamos intentando que el incremento no sea superior al de la inflación, que no golpee tan fuerte a los bolsillos de los ciudadanos. Ministro, más allá de este 50% que el gobernador comprometió para cubrir este subsidio, ¿se conoce algún número más fino de cuánto podría llegar a Santa Fe en concepto de...? No, bueno, esto es una cuestión que nos preocupa, porque desde el momento que se conformó un fondo para atender la quita de subsidios de determinados centros urbanos, entre ellos el conglomerado de la ciudad de Santa Fe y el conglomerado de la ciudad de Rosario, nosotros estamos planteando, inclusive le hemos enviado notas por escrito o preguntas por escrito al gobierno nacional de qué parte de esos 6.500 millones que se anunciaron en algún momento iban a llegar a la provincia de Santa Fe. Todavía no tenemos una respuesta definitiva. Esperamos que nos sirva para complementar ese otro 50% y, como les decía recién, evitar que el incremento del boleto de transporte realmente golpee fuerte los bolsillos de todos, ¿no? De todos los ciudadanos. Le preguntaba porque hay un número dando vuelta de 221 millones. Si es verdad ese número, que no lo tenemos confirmado oficialmente, es realmente muy poco, ¿no? Porque, insisto, nosotros estábamos recibiendo provincialmente alrededor de 3.000 millones de pesos. La provincia se va a hacer cargo de la mitad, de 1.500 millones de pesos, con lo cual de esos 1.500 millones nosotros pensábamos que por lo menos iba a estar más cerca de 700, 800 millones, 220 o ese cálculo, esa aproximación que ha habido en estas últimas horas, del cual estamos pidiendo confirmación oficial, y que por supuesto es una cifra que vamos a discutir, realmente es poco frente al incremento de los costos del servicio de transporte. Porque esto implicaría asistir también a dos ciudades importantísimas, estamos hablando de Rosario y de Santa Fe también. Claro, por eso digo, la otra alternativa es el incremento de la tarifa, que seguramente el costo del boleto de transporte urbano de pasajeros va a aumentar en los próximos meses. Lo que pasa es que nosotros queremos que ese aumento no sea desmesurado, que esté medianamente acorde con el incremento de los salarios o con el incremento de los precios, pero no más allá de eso. ¿Y de dónde saldrían los recursos, ministro? ¿De la propia provincia, de alguna nueva tasa impositiva? Vamos a trabajar también con los gobiernos locales, ¿no? Les vamos a pedir también a los gobiernos locales que hagan algún esfuerzo, encontrar algunas formas de evitar que golpee muy fuerte el incremento de determinados costos. Hay que ver cómo se trabaja con el tema de combustibles. Bueno, siempre uno trata de, en esa multiplicidad de factores que influyen en el costo del boleto urbano de pasajeros, del boleto de transporte urbano de pasajeros,
en cuál se puede evitar incrementos desmesurados que golpeen fuertemente en la tarifa. Pero la idea no es generar un nuevo impuesto para subsidiar el transporte. No, no estamos trabajando bajo ese supuesto. No estamos trabajando bajo ese supuesto. Recién hablábamos de los recortes, de cómo impacta. Hace algunos minutos hablábamos con el diputado Garibaldi de esta caída de los PPP, de esta participación pública y privada en obras que tienen un fuerte impacto en la provincia. Se subejecutó parte del presupuesto de Nación y ahora directamente no se van a hacer las obras, no se van a terminar. Estamos frente a una total paralización de las obras públicas de la Nación en la provincia. Prácticamente no se han iniciado obras nuevas, las obras que están en marcha son obras que vienen de varios años, inclusive la mayoría del gobierno anterior. Se puso demasiada expectativa en un sistema de financiación privada que primero es muy caro, encarece muchísimo el costo de la obra pública, y segundo, en la situación que está hoy el país, en una grave situación. De hecho, hoy tenemos una cifra récord del riesgo país, y eso impacta directamente en la imposibilidad de conseguir financiamiento externo, o por lo menos conseguirlo a tasas razonables. Y esto lo que hace es que hoy no puedan continuar, no puedan avanzar aún los grupos que ya han firmado contratos en este sistema de participación público-privada. Y como decía, lo que nos preocupa y lo que nos parece muy grave es que esto significa la paralización de la obra pública que ha sido subejecutada, que además nosotros denunciamos permanentemente que la provincia de Santa Fe, en proporción con la superficie y fundamentalmente con la cantidad de habitantes que tiene, se ve muy desfavorecida. Estamos entre el número 20 y 22 en el ranking de las provincias en cuanto a la proporción de la inversión por habitante en obra pública nacional. Es de los más bajos del país, somos una de las provincias más desfavorecidas en ese sentido por el gobierno nacional, pero además con subejecución de esa partida y ahora con esta virtual paralización. La verdad que tenemos un escenario de mucha incertidumbre para el año que viene con respecto a la obra pública nacional. En el marco de esa incertidumbre, el gobierno tiene un presupuesto, había un listado de obras importantes que habían solicitado los senadores. ¿Alguna de ellas comprometía algún tipo de endeudamiento, teniendo en cuenta lo que menciona, ¿no? Que va a ser difícil conseguir créditos para ejecutar? Se refiere al endeudamiento sí. que votó la legislatura provincial por $500 millones. Que votó en realidad una media sanción del Senado, y estamos esperando la votación o la aprobación definitiva de los diputados, que en definitiva no ha avanzado justamente por esta cuestión, porque todos entendemos que no hay una coyuntura favorable para ir a buscar hoy recursos en el extranjero, independientemente que la provincia de Santa Fe, y esto no porque lo decimos nosotros, sino lo dicen los principales medios económicos del país, es una de las mejor ranqueadas a nivel internacional para la obtención de créditos. Es la provincia menos endeudada del país y una de las que tiene las mejores notas en términos económicos. Aún así, no escapamos a las generales de la ley, digamos, no escapamos a la situación que se encuentra el país y obviamente ir a buscar hoy financiamiento externo es muy riesgoso y muy caro, ¿no? Pero de todos modos nosotros en el presupuesto provincial sostenemos la inversión de obra pública. Es más, vamos a incrementar la inversión de obra pública en el presupuesto que ha aprobado hace pocos días la legislatura. Vamos a sostener el empleo de la construcción, que ha sido muy importante para que en esta provincia no se caiga los niveles de empleo, no aumente fuertemente el desempleo, y eso lo están mostrando las estadísticas del INDEC. Así que vamos a tratar de contrarrestar lo que lamentablemente nos va a pasar, sí, necesariamente con la reducción fuerte de obra pública nacional. Lo cambio de tema, ministro, lo llevó a la cuestión de seguridad, porque obviamente hay preocupación de todo el arco político en el sur, fundamentalmente por estos ataques sicarios a los edificios de tribunales, del MPA y también del Consejo, con amenazas, y también hay cuestionamientos por parte del intendente José Corral, que dijo, nosotros insistimos con la necesidad de la presencia de fuerzas federales, y habló de, casi una inacción por parte del gobierno provincial. Bueno, quizás el intendente desconoce lo que se hace, y quizás también desconoce que
qué significan este tipo de atentados. A ver, son advertencias de grupos que tratan de amedrentar una acción muy concreta que se está desarrollando fundamentalmente en la ciudad de Rosario para realmente desarticular bandas mafiosas. Ha habido avances importantes en causas emblemáticas donde hoy hay penas de entre 15 y 20 años de prisión efectiva para la mayoría de los miembros de estas bandas. Se sigue avanzando en la investigación de causas. Tenemos 8 detenidos imputados por las balaceras de los meses anteriores y se sigue investigando y trabajando. No hay impunidad en esto, hay una fuerte decisión de avanzar y obviamente estos grupos tratan de generar una situación que con la expectativa, digamos, de que no se investigue, no se logre este objetivo que tenemos de que estén presos y desarticular estas bandas. Por eso tiene esta modalidad de realizar balaceras en horas nocturnas, cuando es más difícil tener una tarea preventiva, van cambiando de lugares. Imaginen una ciudad muy grande como Rosario, es imposible custodiar todos los edificios. Hoy nosotros tenemos custodias en más de 90 puntos particulares en la ciudad de Rosario, entre funcionarios judiciales, edificios específicos, personas que por determinadas razones tienen amenazas. Ahora es imposible prevenir absolutamente cualquiera de estas cuestiones, ¿no? Cualquiera que pueda plantearse en el marco de la ciudad. Sí es importante el trabajo de investigación, el trabajo en conjunto con el Poder Judicial y con el Ministerio Público de la acusación para que no queden impunes los hechos y por supuesto ir avanzando en desarticular bandas mafiosas, que eso se está haciendo, pero por supuesto tiene su costo. En el tema de seguridad siempre hay subidas y bajadas. Este 2018 volvimos a caer en índices realmente preocupantes en tema de homicidios. ¿Sigue siendo el gran talón de Aquiles del gobierno, de la gestión? Yo creo que nosotros estamos inmersos en una problemática que no es solo de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, de la provincia. Hoy nacionalmente tenemos un problema de violencia muy instalada en la sociedad argentina. Tenemos modalidades delictivas que se han tornado mucho más violentas. La violencia está cada vez más asociada a otros delitos que tradicionalmente no eran tan violentos, como el robo, como los hurtos, hoy son cada vez más violentos, y tenemos un fuerte ingrediente de enfrentamientos en distintos grupos. La mayoría de los homicidios aquí en la ciudad de Santa Fe se explican desde ese lugar, ¿no? De enfrentamiento de bandas, de sectores que pertenecen a economías delictivas, que no son grandes bandas o grandes organizaciones criminales, pero sí que pertenecen a sistemas de economías ilegales que se han instalado y que en las últimas décadas se han afianzado fuertemente en el país. No por nada este país tiene una economía todavía informal cercana al 40%. En esa economía informal conviven muchas actividades que no son delictivas, pero sí que no están formalizadas, no son conocidas, pero también convive una economía del delito importante. Se ha incrementado en los últimos años, esto es un fenómeno mundial, pero se ha dado también fuerte en la Argentina, el consumo de estupefacientes. Sí. Cada vez más, inclusive la clase media ha aumentado fuertemente la demanda de estupefacientes y todos los estupefacientes que se consumen y que se compran son parte de un mercado, de un tráfico ilegal cada vez más importante. Mientras esa demanda también existe, está en crecimiento, vamos a seguir lidiando con un problema de tráfico importante en el país. Ingresan muchísimos estupefacientes por nuestras fronteras, transitan por nuestras rutas y por nuestros ríos. Es un problema difícil de abordar, lo sabemos, pero en el cual las consecuencias claramente son enfrentamientos violentos, disputas de territorios y disputas por negocios. Quiero aprovechar el tiempo al máximo a preguntarle de todo, pero bueno, los últimos minutos la cuestión netamente política. En este balance que, si se quiere, que realizó el gobernador en los últimos días, se habló de un espaldarazo a Antonio Bonfatti como candidato. ¿Esto significa que existe la intención por parte del Frente Progresista de llegar a una lista de unidad de cara a las elecciones del año que viene? Yo creo que más que la intención de llegar a una lista de unidad, es la realidad que hoy tiene el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe.
donde existe una candidatura como la de Antonio Bonfatti, que fue gobernador de esta provincia, que terminó su gobernación con un alto nivel de adhesión por parte de los ciudadanos. De hecho, como cabeza de la lista de diputados provinciales en el 2015 sacó más de 700.000 votos, y que eso hoy lo convierte en un candidato muy fuerte. Y en la lógica de las internas o de las primarias, bueno, frente a un candidato tan fuerte es difícil la aparición de alternativas o de competencia. Esa es la realidad hoy del Frente Progresista. Pero como decíamos en estos días también, conversando con otras autoridades o referentes partidarios del Frente, de aquí al 22 de febrero, que va a ser el cierre de listas, faltan 2 meses todavía. Y 2 meses en política, y sobre todo tratándose de candidaturas y de armado de lista, es muchísimo tiempo. Pueden aparecer otras opciones. Y yo quiero decir en esto que nosotros no estamos cerrados a que existan competencias electorales dentro del Frente. Siempre ha sido así, ha habido alternativas, y puede también haberlas en este caso, y eso no va a complicar la vida interna del Frente. Esto es lo que quiero decir. ¿En Santa Fe también hay un candidato que se perfila así por varias cabezas como Antonio Bonfatti? La verdad que si logramos que Emilio Jatón sea el candidato a intendente de la ciudad, que es lo que queremos mucho, y que además Emilio está trabajando fuertemente con gente que está preocupada y viendo temas muy particulares de la ciudad, ¿no? Falta que él exprese su decisión, todavía no la ha tomado, seguramente es algo que va a definir en los próximos días, y creo que sí, que tiene muchas posibilidades de ser el próximo intendente de la ciudad. Gracias.